Muy bien, hemos repasado varias veces lo importante de conocer tu situación actual para entender dónde quieres ir y qué camino vas a seguir. Hemos dicho que la situación actual se llama realidad. Y para entender la realidad tenemos que entenderla en su conjunto, como un todo, por un lado. Y segundo, que esto está interconectado en tus propios procesos y con otras personas. De hecho, la salud en inglés se llama health. Y health viene del alemán que se llama Hall, H-A-L, que significa todo, ¿no? Entender la salud como un todo. Sabes que soy médico. Mis maestros me decían, no puedes tratar una enfermedad, tienes que tratar un paciente, no puedes tratar un síntoma. Si te duele la garganta, no solamente tienes que darle un tratamiento para el dolor de garganta, tienes que ver por qué duele la garganta. A veces había una persona que tenía muchos cólicos abdominales y para solucionar el dolor cólico abdominal se le daban analgésicos. Se le daban medicamentos para que disminuya este dolor tipo cólico. Y lo que sucedía es que el paciente tenía una apendicitis y posteriormente ese apéndice se reventó, hizo una peritonitis y estuvo al borde de la muerte. Entonces, no entender la situación como un síntoma, sino entender la situación como un todo. No evaluar el órgano afectado, evaluar a la persona en su conjunto. Pero no solamente evaluar la persona en su conjunto, evaluar los antecedentes. ¿Cuándo se produjo el dolor? ¿Cómo le duele más? Si antes ha tenido ese dolor, si tiene un antecedente familiar que podría estar ocasionando ese dolor. Entender no solamente el todo en la situación actual, sino también tratar de entender la temporalidad. No solamente estoy hablando, obviamente, de medicina, pero eso para mí me hizo entender. En la situación que tú estás viviendo en forma particular, en algún momento, en alguno de los roles que quieres desempeñar, es importante entender la situación en su momento como un todo, pero también entender la temporalidad. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Te estoy mostrando ahora una foto, pero una foto parcial. Y lo que quiero es que a partir de tu imaginación visualices de qué entidad se trata. Mira esta foto, tómate unos momentos, imagínate de qué entidad se trata. Solamente viendo esta parte de la fotografía. ¿Un poco difícil? Pues te doy la siguiente parte. ¿La estás viendo ahí en estos momentos? Mírala, únela con la parte anterior y ahora podrías asumir de qué entidad se trata. Un poco complicado todavía. Te pongo una tercera parte. Entonces, con estas tres partes seguramente tú vas a poder definir de qué entidad se trata. ¿No puedes? Es común. Es frecuente que no puedas. Porque son imágenes parciales de esta imagen total. Ahí están los cuadros marcados en naranja de lo que yo te estuve mostrando. No puedes interpretar una realidad solamente en forma parcial. Tienes que ver todo en su conjunto. Esto que te he mostrado deriva de una poesía que se llama Los hombres ciegos y el elefante, de un poeta cuyo nombre se apellida Geoffrey Saxe. Es fantástico. Lo que él decía en la poesía es que habían 6 ciegos que cada uno en su diferente posición trataba de entender y comunicar a los demás al elefante que estaban observando. Uno de ellos, el elefante, se parece a una serpiente, o se parece a un látigo, o se parece a un tronco, o quizás una pared. Si tú ves en forma parcial, seguramente no vas a entenderlo. Pero si lo ves en forma total, claro que te va a permitir acercarte muchísimo más a tu realidad. En una oportunidad, cuando era profesor, vi que uno de los estudiantes empujaba a otro. Y entonces
pues se me ocurrió informarlo, ¿no? Había una agresión en el cole. Y eso era un hecho. O sea, el estudiante B estaba empujando al estudiante C. Esa es mi realidad. Pero no había visto los antecedentes previos. Los antecedentes previos es que el estudiante C estaba agrediendo a un estudiante A previamente. Y el estudiante B lo que hizo fue defenderlo. Entonces, bajo mi realidad, el B fue el agresor. Pero si yo lo veo en su conjunto y en forma temporal, en realidad lo que el B estaba haciendo es defender al A. Pero nadie me dijo eso. Entonces, una realidad no solamente es entenderlo en su conjunto, verlo en todo, sino verlo en forma temporal, para entender muchísimo mejor dónde te encuentras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque salud viene de Hal. Hal significa todo, pero otra de las cosas importantes que, por ejemplo, Shalom. Shalom es paz. Y viene de una palabra que se llama Shalem. Y Shalem significa Hul. Y Hul significa en su conjunto. Entonces, para entender la salud y la paz, salud mental, salud física, es importante entender el todo. Hay cosas interesantes que yo siempre añado. Para entender una realidad no solamente tienes que ver las fotos. Las fotos te dicen mucho, pero lo interesante es ver la película. De tal forma que vas a tener una mejor visión de entender tu propia realidad. ¿De acuerdo? Es importante, es lo que te había dicho previamente, ¿no? O sea, los 3 secretos para la felicidad, ya te lo había dicho, realidad, pero entender tu realidad es entender el todo en el momento actual y en su temporalidad. Y Jack Welch, uno de los gerentes más importantes del siglo pasado, que dirigió General Electric por muchos años, decía, tan importante es entender tu realidad actual. Y es importante la realidad actual, no la realidad que pasó, no la realidad que va a ser, la realidad actual, para poder tomar decisiones, para que no te angusties. Y esto está refrendada por lo que dijo uno de los pioneros del movimiento de autoestima, un psicólogo que se llama Nathaniel Branden. Esta es una de las frases importantísimas. Respeto por la realidad es un componente indispensable para la salud mental. Entonces todo se basa dentro de esto, ¿no? Entender esta realidad y no solamente la realidad espacial y temporal, sino bien cómo interactúa esta realidad y cómo son sus significados. Hay una parte dentro de la teoría del caos que habla del efecto mariposa. El batir de alas de una mariposa puede provocar una tempestad en el otro lado del mundo, porque todo está interconectado. La pregunta que trato de hacerme siempre, y ojalá que este ejercicio te sirva también, es: ¿cuál es mi batir de alas? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué impacto podría tener? Y al tratar de entenderlo, ¿lo seguiré haciendo? ¿Lo dejaré de hacer? ¿Puedo comenzar a hacer otra cosa? Todo está interconectado. Todos dependemos de todos. Esa es nuestra realidad. Y eso es lo que es fascinante también. Entonces, vamos caminando hasta este proceso. Entiende tu realidad. Míralo como un todo. No solamente en el espacio, sino en el tiempo. Y a partir de eso, entiende que todo tiene un efecto. Todo está interconectado. Nos vemos un ratito. Chao.